El tema que voy a exponer es la relación entre ciencia y fe, o entre ciencia y religión, que aunque hay diferencias entre fe y religión, como ustedes saben, sin embargo, en muchos casos, digamos, en el discurso actual se intercambian esas nociones, esos conceptos, ¿no? de religión y fe. La religión se puede decir que es más amplia, incluye una fe, aunque a veces podemos encontrarnos religión sin fe, ¿no? Pero el debate sobre ciencia y religión, sobre todo, surge en el siglo XIX, como es también conocido. Bueno, aquí tengo un esquema de lo que pienso hacer en estos 40 minutos. Y digo que el origen de la tesis del conflicto, o mejor dicho, el debate entre ciencia y religión surge como una propuesta de tesis del conflicto. Entonces, la tesis del conflicto, que surge en el siglo XIX, se tiene como origen dos autores que no son precisamente muy, digamos, no apoyan, digamos, la religión, sino que ven la religión como conflicto. Es historia de un conflicto entre ciencia y religión, de Draper, y una historia de la guerra de la ciencia con la teología en el cristianismo, de White. Estos dos autores hicieron o trataron de presentar una tesis, o digamos, presentaron o propusieron la tesis de que la religión y la ciencia estaban siempre en abierto conflicto. Quizás uno de los textos en los que se pone de manifiesto cómo pensaban, que este en concreto es de Draper, decía que la historia de la ciencia no es un mero registro de descubrimientos aislados en la narración del conflicto de dos poderes antagonistas. Por una parte, la fuerza expansiva de la inteligencia del hombre, la comprensión engendrada por la fe tradicional y los intereses mundanos por otra. Esta es una visión de la relación ciencia-religión que en el fondo inaugura el debate sobre cómo se relacionan la ciencia y la religión, es decir, que fueron los que se puede decir que dieron el primer paso en este tipo de discurso que ahora mismo pues está muy en el candelero y se habla mucho de este tipo de relaciones. Digamos, los dos libros estos tenían muchas deficiencias históricas, tenían inconsistencias y fueron muy criticados, pero a pesar de esas críticas, la verdad es que tuvieron mucho éxito y difundieron e hicieron que se asentara bastante ampliamente la tesis de que entre ciencia y religión siempre ha habido un conflicto, como aquí Draper expone. Entonces, esto evidentemente tuvo mucha contestación, hubo muchas reacciones a esta propuesta o a esta tesis, y surgieron académicos que, para tratar de encauzar esta propuesta, elaboraron distintos modelos, ¿no? Modelos en los cuales se contemplaba qué tipo de relación había entre ciencia y religión, entre los cuales en ese modelo había, pues se consideraba la tesis del conflicto, que es la primera que se presentó. Por ejemplo, Barbour, que fue uno de los primeros que hizo uno de estos clasificaciones, pues hablaba de la tesis del conflicto, de la independencia, que también se propuso, y Guy Gould, un biólogo conocido, ¿no? Pues el que propuso la tesis del equilibrio puntuado, que parecía una crítica a Darwin, pues también la contemplaba. También él proponía que existía o que había también diálogo, que formaba parte de esas relaciones entre ciencia y religión, o integración incluso. Bueno, este tipo de modelos se sucedieron y hubo distintas variantes, pues que con algunos elementos que se quitaban o se añadían, pero básicamente respondían a lo mismo. Pronto se dio
se vio claro que este tipo de modelos era insuficiente y, pues, por ejemplo, se pasó a defender, algunos autores defendían que las relaciones entre ciencia y religión pues se regían de acuerdo con un modelo que llamaban de complejidad. La verdad es que decir de complejidad y no de, vamos, es decir poco, ¿no? Pero, bueno, lo que querían decir es que pasaban por distintas fases, que a veces había conflicto, que a veces había independencia, cosa que, digo, que se adaptaba mejor al el modelo de independencia, a la relación entre ambas, que había diálogo, pero al mismo tiempo podía haber diálogo y conflicto, en fin. El caso es que el problema es que este tipo de modelos pues no dan cuenta realmente de lo que es el fondo de las relaciones entre ciencia y religión. Entonces, cuando se estudia a Ratzinger, uno se da cuenta, o al menos yo considero que es así, que no se puede encuadrar en ninguno de estos modelos con las variantes que hay, pues de, no sé, de armonía. Armonía se parece un poco a lo que después yo voy a proponer, ¿no? Pero estudiando a Ratzinger, yo lo que veo en su obra, en todo lo que he ido leyendo sobre este tema en él, es que más que encuadrable su propuesta en un modelo de interacción entre ciencia y religión, más bien habría que hablar de encuadrar en una actitud, actitud ante algo que es real y que es un conflicto. Es decir, es verdad que cuando se habla de la relación entre ciencia y religión, uno puede decir, bueno, la tesis del conflicto es la menos adecuada. Cuando se tiene fe, uno puede pensar que es la que menos responde a lo que expresa la relación entre ciencia y religión. Pero, sin embargo, a mí me parece que no es cierto, que el conflicto es el punto de partida, históricamente es el punto de partida de estos modelos de interacción entre ciencia y fe, pero que además responde a cuestiones que están muy en la base de esa relación, digamos, de la base de la epistemología de la relación entre ciencia y religión. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en la clausura de una comisión que se formó, que él mismo formó para estudiar el caso Galileo, que todos conocemos y que también tenemos una idea al menos de cómo concluyó, ¿no? Incluso con una petición de perdón por parte de Juan Pablo II, ¿no? Entonces, en ese discurso, Juan Pablo II dice lo siguiente: es verdad que la Iglesia cometió errores ya reconocidos anteriormente. Sin embargo, los problemas subyacentes a este caso tocan a la naturaleza de la ciencia y a la del mensaje de la fe. Por tanto, no se puede excluir que un día nos encontremos en una situación análoga que exija a unos y otros una conciencia clara sobre los campos y los límites de sus propias competencias. O sea, aquí está poniendo San Juan Pablo II de manifiesto que no es tan, digamos, que no se puede resolver tan fácilmente, que efectivamente la relación es compleja y que cuando se habla de conflicto se ve que ese conflicto obedece a causas que son causas profundas, ¿no? Quizás planteamientos, digamos, como por ejemplo decir que, refiriéndonos al caso Galileo, que es que Galileo, pues en el fondo lo que era, tenía una actitud muy arrogante, que él se equivocó, que, en fin, se dicen muchas cosas respecto a se ha escrito muchísimo, ¿no? sobre el caso Galileo, ¿no? Pero desviar la atención hacia esto en realidad no tuvo que haber ocurrido, porque Galileo en realidad pues se pasó en este punto, cosa que puede ser verdad. Otra actitud para eliminar el conflicto, es decir, no es posible el conflicto en algo que procede de Dios, es decir, la ciencia procede, es decir, la realidad, la naturaleza procede de Dios, también procede de Dios, pues la Sagrada Escritura, por tanto, lo que sabemos por la fe, a través de la Sagrada Escritura, el magisterio, y lo que sabemos por la ciencia, no puede haber nunca conflicto. Pues la realidad es que
sí que lo hay, ¿no? Y sí que los ha habido, aunque solamente haya habido uno, aunque solamente admitiéramos que el caso Galileo, por el que San Juan Pablo II pidió perdón, fuera, digamos, el único caso de conflicto, pues ya ahí esa tesis tiene su relevancia, ¿no? Bien, pues entonces Ratzinger, en lugar de, en la propuesta, digamos, mi propuesta al estudiarlo, es que él, aunque tiene en cuenta todos estos modelos y tiene en cuenta pues que pues si hay colaboración, si hay diálogo, el que más, digamos, el modelo de relación que más tiene en cuenta cuando estudia este tema es precisamente el del conflicto. También porque él tiene una clara intención pastoral durante toda su carrera académica, pues ya él es clérigo y por tanto tiene una intención pastoral y entonces él ve que ahí hay un problema y que en algunos puntos en concreto de esa relación los problemas son de envergadura, son problemas serios. Entonces, yo más bien lo que diría es que a Ratzinger lo podemos, si hay que encuadrarlo en un modelo de relación, más que en un modelo de relación sería en un modelo de actitudes. Actitudes ante el conflicto. Es decir, qué actitud ante el conflicto se adopta por parte de cada uno. Entonces, yo he identificado 4 actitudes básicas, quizás se pueda decir alguna más, ¿no? Pero básicamente me parece que una actitud es el fundamentalismo. El fundamentalismo, que a su vez puede ser o bien religioso, como el creacionismo, o bien puede ser un fundamentalismo científico, como en el caso del mecanicismo, por ejemplo, o incluso podríamos decir ahora del darwinismo. Hay diversos ismos que tienen que ver con fundamentalismos, aunque no sean, digamos, su base no sea religiosa, sino que sea incluso científica, ¿no? Pero se dan, de hecho, ¿no? Después, otra actitud es la del ateísmo o agnosticismo. Esta es anterior, por supuesto, a la ciencia, pero cuando aparece la ciencia, el ateísmo o el agnosticismo, pero el ateísmo en concreto, tiene características, notas que son peculiares, que son específicas, ¿no? de la ciencia, ¿no? De la ciencia o de el ateísmo basado supuestamente en la ciencia, ¿no? Bien, después otra de las actitudes que hay frente a la relación, frente al conflicto entre ciencia y fe, suponiendo, ¿no?, que ese conflicto realmente se da, es el concordismo. Este es bastante extendido, bastante frecuente y además pues en gente que son personas de fe, ¿no? En el concordismo, en el fondo, resumiendo mucho, porque el tiempo es limitado, lo que busca es efectivamente confirmar que no existe tal conflicto, porque lo que dice la ciencia es lo que dice la fe y lo que dice la fe, en el fondo, es lo que dice la ciencia. O sea, en cierta manera simplifica también el problema, eliminando el conflicto, en el fondo cayendo en incongruencias, a mi modo de ver, en incongruencias de carácter metódico, y poniendo el discurso de la fe y el discurso de la ciencia en un mismo o en un nivel similar o muy cercano epistemológicamente hablando. Bueno, nos queda una tercera. Bueno, aquí tenemos en el concordismo, yo incluyo, no lo he dicho, pero bueno, el NOMA, el Non-Overlapping Magisteria de Guy Gould, es decir, no hay solapamiento de magisterios, la religión se dedica a lo suyo, que es el ámbito subjetivo. A esto hace referencia Ratzinger en algunos de sus textos, y desde luego lo que yo percibo es que para Ratzinger, para Benedicto XVI, esta posición, el NOMA, no solapamiento de magisterios, es casi tan o más peligrosa que la tesis del conflicto, porque las consecuencias que tiene en el fondo es hacer a la religión, convertirla en irrelevante, ¿no? También hay concordismo pues en posiciones como por ejemplo el evolucionismo teísta, que eso hay muchas
mucha variante, ¿no?, de evolucionismo teísta, pero en el fondo pues lo que se quiere es justificar o decir que lo que en el fondo dice la evolución pues ya está incluido dentro de la fe, pero no se explica tampoco muy bien, ¿no? Bueno, y la cuarta actitud ante el conflicto, veo que, o me parece que es lo que podríamos llamar armonización. Es decir, la armonización no da por supuesta la armonía, sino que exige una conquista, exige alcanzar esa armonización que además, y en Ratzinger esto también es muy claro, nunca acaba de concluirse esa armonización. Siempre hay tarea por realizar. Nunca llega a haber una identificación, una identidad entre lo que dice la razón y en particular, más aún si cabe, la ciencia y lo que sabemos por la fe. O sea, esa unidad nunca está completamente conseguida, siempre se nos pone por delante como una tarea. Bien, Ratzinger, como he mencionado antes, reconoce el conflicto. Su punto de partida es el conflicto. Y además, cuando habla del conflicto, las pegas que él dice, las pegas que él propone, o digamos, donde él busca la justificación de que efectivamente existe el conflicto, pues, digamos, sobrepasa con mucho a las pegas que ponen los primeros que propusieron la tesis del conflicto. Aquí, por ejemplo, hago una relación, digamos, que no es exhaustiva, pero donde aparecen algunos de los puntos donde Ratzinger ve que hay conflicto entre ciencia y fe. Cuando digo ciencia, también ahora ya me estoy refiriendo a esa cosmovisión que surge en una cultura que está tan embebida, ¿no?, en la ciencia, es decir, esa cosmovisión que proporciona la ciencia y que se hace, por así decir, filosofía, ¿no? Entonces, algunos de los puntos, pues eso, pues dice, él habla de la imagen del barro, habla mucho de la imagen, el tema de la imagen pues es muy recurrente, ¿no? Porque además el problema, digamos, que hay que abordar, él lo ve ahí precisamente en las imágenes, ¿no?, que en la reforma de las imágenes, ¿no? La imagen del barro transformado en hombre por la mano de Dios, como demasiado simple, aunque esa, pues se puede pensar que es, y él lo dice también así, ¿no?, que es como una metáfora y es asumible, ¿no?, por un creyente o por un no creyente, ¿no? Incluso la imagen de la costilla de Adán, ya empieza a haber problemas que él considera más serios en la historia de la caída, es decir, todo lo relativo al pecado original, cuando se inicia el mal tal como se considera actualmente el mal, que muchas veces se antropomorfiza y llamamos mal a cosas que en realidad no son mal. Una catástrofe natural es mal en un sentido muy derivado, ¿no? Pero el inicio del mal en el mundo y su relación con el pecado, como el pecado que introduce el mal en el mundo, pues eso también hiere de alguna manera la sensibilidad contemporánea, ¿no? Después la ubicación histórica de Adán y Eva, los milagros. Para alguien que tenga una mentalidad cientificista, el milagro pues es algo rechazable. Y eso también pues lo va recogiendo ahí. O sea, es una de las cosas que me parece que habrán tenido también experiencia los que han leído a Ratzinger, que cuando aborda un problema no deja de lado ninguna dificultad, y cuando uno cree que ya ha puesto todas las dificultades que a uno se le ocurriría haber puesto, él añade otras cuantas, ¿no?, que hace la cosa más difícil todavía, ¿no? Habla también del dogma de la transustanciación. Bien, pues él asume claramente que conflicto los ha habido y que hay que afrontarlos, digamos, de una manera permanente, pero que la tarea que debemos afrontar, y que es la tarea que él pues se propone hacer, es la armonización. Una armonización que, como he comentado antes, nunca está completa. Bien, pues, ¿cuáles son
las claves de esa armonización. Digamos, ¿sobre qué se apoya? Pues el conflicto existe. ¿Cómo se puede abordar en esta situación con tantos problemas que hay que abordar? Es decir, ¿cuáles son las claves por las cuales o sobre las cuales podemos afirmar que esa armonización es posible? Bueno, pues en lo que, en fin, lo que el trabajo, bueno, el artículo que he escrito, esto lo amplío mucho más y voy a decir cosas, en el artículo digo cosas que no voy a decir aquí por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero las claves son, por una parte, un presupuesto. Hay un presupuesto sin el cual esa armonización, vamos, es que ni se puede comenzar, no se puede empezar, ¿no? Y es la fe, la adhesión al magisterio, por supuesto, de la Iglesia, a la fe de la Iglesia, la adhesión a la fe de la Iglesia. Es el punto de partida, vamos a decir, que es condición sine qua non para poder abordar esa tarea de... Y entonces, claro, la fe, dicho así, para alguien que no la tiene, dice, bueno, pues entonces ya está, ya hemos terminado, no hay que seguir, ¿no? Porque yo no tengo esa fe, con lo cual no puedo entrar a ese discurso de armonizar la fe con la ciencia. Y el problema es que hoy en día, y eso también es una consecuencia también de la cosmovisión actual, muy influida por la ciencia, hoy en día hay una manera como muy deficiente y problemática de entender la fe, que no es la fe cristiana, ni muchísimo menos. Cuando uno, por ejemplo, lee a autores como Ratzinger, como Dawkins u otros del nuevo ateísmo, por ejemplo, para ellos la fe es un asentimiento ciego, en ausencia de evidencias. Y ahí evidencia, pues en el fondo es una traducción del inglés evidence, que en el fondo es sin contrastación experimental, sin datos empíricos que lo avalen, ¿no? Nosotros, en el ámbito, digamos, en castellano, a veces no, la evidencia tiene otra connotación, pero bueno, se ha asumido ese término como con el significado anglosajón, ¿no? Pero eso también a veces es fuente de problemas. Entonces, claro, si eso es la fe, asentimiento ciego, entonces está claro que la fe se excluye del ámbito racional. Entonces, claro, Ratzinger, una de las tareas que hace en diversos textos es decir lo que no es fe, lo que es entender mal la fe. Y dice que, por ejemplo, la fe no es una construcción de muchos conocimientos sobrenaturales. Eso no es como un extraño saber que se pone junto a la ciencia, ¿no? Es decir, siempre en el mismo nivel. Ahí es donde está esa opción del concordismo, donde entra el concordismo, un concordismo que no llega en muchos casos a buen término, que puede satisfacer a algunos, y a veces pues hay que hacer un poquito de ejercicio de concordismo, pero sin llegar a veces a los temas de fondo. Entonces, este tipo de comprensión de lo que es la fe es lo que está en la tesis, las primeras tesis del conflicto, en la tesis del conflicto original de White, de Dyson y Draper, ¿no? Después, tampoco es la fe, dice Ratzinger, un saber primero, o mejor dicho, una primera fase de el saber que está destinado a ser sustituido. Esto aquí hay resonancia positivista, ¿no? Es positivismo y neopositivismo, ¿no? En el caso también de la ciencia, ¿no? Entonces, entendiendo así la fe, evidentemente la armonización es inviable y el conflicto está asegurado y además sin vías para armonizar nada, ¿no? Entonces, si el paradigma de lo que es racionalidad, de lo que es conocer, lo imponen las ciencias positivas, entonces está claro que la fe siempre es secundaria. Y aquí, pues resumiendo mucho, está todo el discurso de Ratzinger en el que habla de la reducción de la racionalidad, ¿no? Una reducción de la racionalidad
que está amparada por el éxito de la ciencia. Él mismo dice en algún momento, o en diversos momentos, ¿no? Lo repite en distintos sitios, ¿no? Que el éxito es un éxito de la ciencia, el éxito práctico, el éxito tecnológico de la ciencia, es también una causa y ha sido bastante determinante en que la racionalidad se haya fragmentado y que de esos trozos, algunos, los que se corresponden con el método científico propiamente dicho, pues hayan caído de parte de lo que es racional, y los otros que se hayan relegado al ámbito de lo subjetivo, y ahí es donde entra lo sentimental. Por lo tanto, la religión, la fe, pues es una cuestión de opción personal, pero evidentemente no puede entrar en el debate serio de las ideas, porque eso pertenece a la razón, y la razón pertenece al pensamiento positivo, a la ciencia o al pensamiento positivo en general. Ante eso, ante ese modo de entender la fe, que es muy problemática, y digamos, desde ese modelo, desde ese conocimiento de lo que es la fe, pues no se puede avanzar. Entonces, Ratzinger lo que hace, y yo creo que aquí quizás en alguna otra ponencia pues haya salido o saldrá, dice Ratzinger que la forma de la fe cristiana no es creo algo, es decir, no es conjunto de conocimientos, aunque los tenga, sino que esa estructura o esa forma de la fe es precisamente el creo no en algo, sino que creo en ti con mayúscula. Es creer en una persona. Y esto es muy de Ratzinger, como bien es conocido, ¿no? Y por eso tampoco me voy a detener mucho más, ¿no? Entonces, lo que sí me parece que es importante decir es que esa fe que tiene una estructura de confianza, pero digamos, no excluye a la razón, porque en el fondo es tan originaria como la razón. Es más bien, esa fe es una apertura a la realidad, a la realidad que es la del que en la persona en la que se confía y a la que se ama. Y esa confianza, esa fe, por tanto, es tan originaria como el saber. Saber y fe, es decir, no hay una prioridad entre saber y fe, sino que incluso podríamos decir que la fe es más central incluso que el saber, porque todo saber incluye de alguna manera un tipo de fe, que entonces evidentemente esa fe de la que estoy hablando ahora mismo no se puede entender en el sentido que he comentado antes, y que es obviamente muy problemática, y de la que no se podría decir lo que estoy ahora mismo diciendo, ¿no? Por tanto, digamos, como consecuencia, si se entiende, no me puedo detener más, ¿no? Pero si se entiende así la fe, evidentemente no se puede excluir del ámbito de la fe la ciencia, sino que esa fe engloba la ciencia, la acoge, pero no como fe, sino como ciencia, pero como esa apertura al saber, como esa apertura por esa confianza originaria, pues evidentemente no hay ahí un rechazo de la fe. Por supuesto, tampoco es garantía de que no haya conflicto, porque no es garantía de que no haya conflicto, sino que lo que es garantía es de que ese conflicto es abordable, porque el conflicto no es originario. Pero lo que exige, desde luego, es una tarea, que es la tarea a la que antes me he referido, de armonización. Bien, pues dicho, o sea, presupuesto la fe, pero una fe bien entendida. Por otra parte, aquí voy a ir cada vez más rápido por el tiempo disponible, aunque he empezado un poquitín más tarde de lo previsto, me parece. Es que Ratzinger también claro, lo que aborda es la naturaleza real del conflicto entre ciencia y fe. Ya tenemos el presupuesto, sabemos que el conflicto no es originario, tenemos que abordar ese conflicto y por tanto tenemos que dar cuenta y dar razón, entender cuál es la naturaleza del conflicto, sin simplificaciones, como hicieron los
primeros que propusieron esta tesis. Bien, pues la estructura de la fe también yo, ciñéndome a lo que yo he entendido en los escritos de nuestro autor, esta estructura, el conflicto está radicado en la misma estructura de la fe. Es decir, lo que nos sirve de presupuesto para abordar la armonización es lo que está también en la base del conflicto, curiosamente. ¿Y por qué? Porque, por una parte, el tú en el que confiamos es infinito. Y por otra parte, nuestro conocimiento con el que tratamos de abarcar o al menos abordar el conocimiento de ese tú y en el que, y con el que confiamos en ese tú que es infinito, pues ese conocimiento que tenemos de ese tú infinito es un conocimiento que es finito. Claro, finito, infinito. Ese es el problema, digamos, esa dualidad o esa polaridad entre lo finito y lo infinito ha recorrido toda la filosofía, ¿no? Y desde luego cuando aparece la ciencia, pues también comparece este problema, nuestra limitación frente a lo que es infinito. Por tanto, la expresión de ese conocimiento que tenemos de lo infinito resulta que es una expresión siempre limitada. Y esa limitación incluso es limitada porque además emplea las categorías que forman parte de la cosmovisión en la cual se expresa la fe en el momento incluso en el que la fe aparece. Por tanto, y resumiendo mucho, podríamos decir que el conflicto ya no es entre fe y ciencia, sino entre la expresión de la fe, que es expresión de acuerdo con un contexto, con una cosmovisión determinada, entre esa cosmovisión y también otra cosmovisión, es decir, que es entre cosmovisión y cosmovisión, entre ciencia y cosmovisión. Y aquí pues se establece como una especie de relación, de sinergias, ¿no? Porque la ciencia influye en la cosmovisión tiene que ver con la ciencia, influye también en el modo de hacer ciencia, y los problemas que se han dado han sido no propiamente con la fe, sino con la expresión de esa fe o con elementos culturales que han servido y en los que han servido para acoger esa fe. Por ejemplo, el geocentrismo. Hay, por supuesto, un conflicto entre Galileo y la fe, pero no es entre la fe y Galileo, sino la cosmovisión que acoge la fe, que es una cosmovisión geocentrista y que, por tanto, a veces se confunde. El problema muchas veces es confundir esa expresión de la fe con la propia fe. Y ahí está, en gran parte, la naturaleza del conflicto. Después también se puede hablar de, pues que cuando aparece la ciencia acentúa este problema. Él habla, y ya no puedo extenderme más, ¿no? Pues de la fórmula de Vico, ¿no? En el que, en el fondo, también resumiendo mucho, con la modernidad lo que ocurre es que la armonía entre fe y razón, conquistada por un proceso racional muy laborioso que tiene como producto más elaborado la metafísica medieval, hay una decadencia de la metafísica porque precisamente los procesos que en la modernidad se producen, la fragmentación del saber, en esa fragmentación la metafísica queda relegada en un segundo lugar, en un puesto que ya es irrelevante, porque la que asume en concreto, Ratzinger piensa, al menos en los escritos que yo he trabajado, piensa que la teoría de la evolución en particular asume el papel
que en la época medieval pues tenía la metafísica, ¿no? Porque es esa visión global, porque es la que intenta ofrecer esa visión global de la realidad, ¿no? Entonces eso, bueno, empieza con la modernidad, primero tiene pues, en fin, un punto de apoyo en la mecánica, en el éxito de la mecánica, el mecanicismo queda también, pues queda, digamos, relegado por la misma ciencia, y después aparece la teoría de la evolución, que es la que asume un papel, digamos, de explicación global de la realidad, y es con lo que se enfrenta, digamos, y con digamos, ese diálogo entre teoría de la evolución y en la fe lo que puede entrar en conflicto con la teoría de la evolución es la creación, que es lo que tiene que ver con la metafísica, ¿no? Bueno, entonces, digamos, después Ratzinger también no solamente se queda y yo con esto estoy acabando, no solamente se contenta con establecer el presupuesto para hacer posible la armonización, no solamente se contenta con establecer o con determinar o dar ideas sobre la naturaleza real del conflicto, sino que también pues da algunas indicaciones y sobre todo se centra precisamente en la armonización de la doctrina de la creación con la teoría de la evolución, habiendo y destacando que las teorías de la evolución, él no tiene nada en contra de las teorías evolutivas, sino de esa filosofía que surge, que nace, esa cosmovisión de carácter, digamos, totalizante, que es propiamente lo que hace la filosofía, pues cuando se hace eso con una teoría de la evolución. Y entonces pues hace un discurso que en uno de los artículos, ¿no?, que es precisamente lleva el nombre de la teoría de la evolución y doctrina de la creación, pues ahí aborda precisamente algunas indicaciones, o sea, no ofrece soluciones acabadas porque tampoco se puede, sino que detecta cuál es el problema, la naturaleza, y apunta que la teoría de la evolución a la doctrina de la creación le sirve para purificarla de elementos que no son propiamente elementos de la fe. Lo mismo que, por supuesto, la doctrina de la creación sirve para purificación de la ciencia. ¿En qué sentido? En un sentido distinto a cómo sirve de purificación la ciencia para la fe, ¿no?, o la teología, más bien en este caso, ¿no? Pues porque le anima, por decirlo de alguna manera, le anima a que sea, a que se quede dentro de sus límites metódicos, de sus límites metodológicos, ¿no? Pero también la doctrina de la creación, que pertenece a la fe, pues tiene que avanzar teniendo en cuenta lo que dice la teoría de la evolución. Entonces, pues habla de todo lo relativo al psiquismo, de la creación especial, y aporta unas sugerencias muy interesantes, y me parece que se pueden, digamos, que se deberían continuar y profundizar en ellas, sobre cómo hay que poner de manifiesto que Dios no crea en el tiempo, sino que pues el tiempo también es creado por Dios, y eso cómo se puede articular, y cómo la teoría de la evolución nos obliga a nosotros a comprender la doctrina de la creación, sobre todo en el caso del ser humano, que es lo más complejo, también como una creación en el tiempo, y qué significa crear y una creación especial en el ser humano. Esto lo podía haber desarrollado mucho más, pero el tiempo se me ha acabado, y lo que quería simplemente es presentar lo que expongo un poquito más desarrollado en el trabajo que he presentado, en el trabajo escrito. Muchas gracias.